Un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Mateo Mejía Gallego, profesor universitario, abogado litigante en el área del derecho penal y soy el director del departamento jurídico de Ubilex Centro de Negocios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una temática relacionada con el derecho procesal penal, pero también con el penal general, y es acerca de el concepto de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal. Y ha surgido un interrogante no solamente desde las aulas de clase, sino también desde las prácticas jurídicas, abogados litigantes y estudiantes de consultorios jurídicos, y es la siguiente: ¿existe alguna diferencia entre el concepto de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal? Y este interrogante surge no solamente por algunos vacíos o imprecisiones normativas, sino también por las diferentes interpretaciones que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le ha dado a estos dos conceptos. En algunas oportunidades como sinónimos y en otras como conceptos totalmente diferentes. La respuesta a este interrogante es si existe grandes diferencias entre el concepto de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal. Para poder fundamentar ya esta respuesta, vamos a ver primero el concepto de interrupción, para luego entrar a la suspensión. La interrupción de la prescripción de la acción penal se da con un fenómeno procesal que en el proceso ordinario es la audiencia de formulación de imputación y en el proceso abreviado se da con el traslado del escrito de acusación. Recuerden que con fundamento en el artículo 86 del Código Penal, y acaba de ver la primera imprecisión normativa, nos habla un gran título que nos dice interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. Y nos dice que una vez se da la interrupción, ese término empezará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad de señalado en el artículo 83. Recuerden que de manera general el artículo 83 nos dice que la prescripción de la acción penal se da con el máximo de la pena señalada para el tipo penal sin que supere 20 años ni que sea inferior a 5. Esto por regla general. También allí hay unas excepciones. Por ejemplo, hay unos delitos que son imprescriptibles, otros que dependen del sujeto pasivo, como por ejemplo si son víctimas niños, niñas y adolescentes en delitos sexuales, o si el sujeto activo de la acción penal del tipo penal, el sujeto activo del tipo penal es un servidor público, también allí va a haber unas excepciones. Pero por regla general es el máximo de la pena sin que supere 20 años ni sea inferior a 5. El término de la interrupción de la prescripción de la acción penal, cuando se da la imputación en el proceso ordinario, nos dice será la mitad de ese término inicial. Sin que sea inferior a 5 años, dice el Código Penal. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906, nos dice sin que sea inferior a 3. Para la Ley 906, esto ya lo ha resuelto la Corte, aplicará que sin que sea inferior a 3 años. Para la Ley 600 sí seguirá rigiendo esa disposición del Código Penal que dice que sin que sea inferior a 5. Para la Ley 906 será la mitad del término inicial, sin que supere 10 años, pero que mínimo tampoco ya no sea inferior a 3 años. Bueno, esa es la interrupción de la prescripción de la acción penal. Si se hace acto procesal, la formulación de imputación se interrumpe. Puede faltar un día antes de imputar para que hubiese prescrito la acción penal, pero si la fiscalía logra imputar, allí interrumpió la prescripción y empieza a correr un nuevo término. Eso es lo importante de entender. Empieza a correr un nuevo término que será el de la mitad. Imaginémonos un tipo penal que la pena máxima sea de 8 años. Pues prescribiría a los 8 años. La fiscalía, faltando un día, logra imputar. Interrumpió la prescripción de la acción penal. ¿Cuál es el nuevo término que empieza a correr? En este caso sería la mitad del inicial, serían 4 años. Cuando se interrumpe, empieza a correr un nuevo término que va a ser el de la mitad inicial. Esa es la interrupción. Pero la suspensión, por eso ahí empieza la primera dificultad con el artículo 86 del Código Penal. Nos habla de interrupción y suspensión en un mismo artículo, pero en realidad lo que nos está hablando solamente es de la interrupción. Ahora, la suspensión. En la Ley 906 del 2004,
la encontramos en el artículo 189. ¿Qué nos dice el artículo 189? Que proferida la sentencia de segunda instancia, se va a suspender el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a 5 años. Y acá, entonces, ya nos habla de otro concepto que es suspensión. Vamos a tener que tener en cuenta la última disposición jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia SP 4573 de 2019. Esta sentencia es importante porque hace un recuento de las posiciones que ha tenido la Sala Penal sobre este problema que estamos resolviendo y muestra que han existido varias posiciones. Incluso lo que hace es recoger la postura anterior para fijar esta nueva interpretación. Y entonces vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, de manera concreta. Resulta que hay un auto del año 2007 que es el auto 19.867 del 21 de marzo de 2007. En esta disposición la Corte dice son dos figuras diferentes, la interrupción a la suspensión. Cuando se suspende, lo que sucede es, con la segunda instancia, cuando hay una sentencia de segunda instancia, se suspende el término de prescripción que venía corriendo. Pasan esos 5 años, se suspende por 5 años, si pasan esos 5 años se reanuda nuevamente el término que venía corriendo después de la imputación. Pero va a venir otra sentencia que es del año 2015, SP 16269, donde la Corte varía su postura y dice los términos de suspensión e interrupción son términos similares, es decir, dice prácticamente son sinónimos. Pero con esta nueva disposición jurisprudencial del año 2019 de octubre, SP 4573, la Corte va a recoger esa postura del año 2015 y va a volver a la del año 2007 para decir que es diferente la interrupción a la suspensión. La Corte dice que se había incurrido en un error en la providencia del 2015 al tener como sinónimos la suspensión e interrupción. Para ello, la Corte empieza incluso citando a la Real Academia Española para decir que la suspensión es diferente a la interrupción. La primera expresión, cuando se refiere a la interrupción, citando a la Real Academia Española de la Lengua, nos dice interrupción significa cortar la continuidad de algo en lugar o en el tiempo. Por el contrario, la suspensión es detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. En ese entendido, ya con ese significado, la Corte empieza a decir, mire, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para culminar, allí les dejo la providencia para que la consulte, pero de manera sintetizada entonces, ¿qué es la suspensión? La suspensión no empieza a correr un nuevo término como si ocurre con la interrupción, sino que se suspende por 5 años ese término de prescripción que ya venía en el proceso ordinario desde la imputación o en el abreviado desde el traslado escrito de acusación. Cuando se profiere la sentencia de segunda instancia, se suspende ese término que venía se suspende por 5 años. Si pasan esos 5 años, se reanuda el término de prescripción. Es decir, en el caso que habíamos puesto del tipo penal de 8 años, después de la imputación ya serían 4 años. Supongamos que desde la imputación hasta la sentencia de segunda instancia pasaron 3 años, es decir, falta un año para que prescribiera la acción penal. Como hay un fallo de segunda instancia, ese término se va a suspender por 5 años. Supongamos que no se decide, no hay una sentencia en firme ejecutoriada, porque está en casación, etcétera. 5 años va a durar suspendido. Si pasan esos 5 años, se reanuda el término que venía con anterioridad, es decir, faltaría un año para que prescribiera la acción penal. Entonces, vemos grandes diferencias entre la suspensión y la interrupción. Con esta nueva interpretación sí, es mucho más tiempo que si se tenía como un símil, porque si se tenía como un símil la suspensión daba a entender que empezaba a correr un término de 5 años. No, se suspendía el que venía y se suspende por 5 años y empieza nuevamente a correr o a reanudarse el término que ya venía con anterioridad. Entonces hay esas grandes diferencias entre la interrupción y suspensión.
Bueno, eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a seguir haciendo esta clase de videos. Estén muy pendientes de Ubilex. No solamente en materia penal, también tenemos otros abogados que también son profesores, profesoras, abogadas litigantes que van a estar resolviendo esta clase de problemas muy concretos, pero que van a ser muy útiles. Y de una vez pensemos, les dejo la siguiente inquietud y en el próximo video en clase lo resolvemos. Y es, ¿qué pasa entonces con esa suspensión de términos por el COVID-19? Ya tendríamos que hablar ya no de interrupción, sino de suspensión. Pero ¿será que eso tendrá algún efecto en la prescripción de la acción penal? Ahí les dejo la inquietud, escríbanos, estamos en contacto, vamos a discutir todos estos temas y la idea es que podamos seguir conectados. Muchas gracias por su atención y no olviden compartir este video y seguir en redes sociales con Ubilex. Gracias.